La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 6. Capítulo 581. Prometido. ¿Qué? Alyssanda le lanzó a Lysana una mirada de sorpresa. Deseo renunciar. Aunque dudaba bastante en decirlo, en el momento en que lo hizo, ya no tenía reservas para hacerlo. Ella se aseguró de articularse claramente. Entonces, ¿por qué? Rápidamente recuperó la calma sin tomar la carta, simplemente mirándola. Dado lo extraño que fue su comportamiento durante los últimos días, probablemente no pensó en esto antes de tomar una decisión. Entonces, esperaba poder convencerla de que no lo hiciera. No quería que ella lo dejara, por supuesto. Ella era cariñosa, atenta y leal, cualidades que él apreciaba mucho. La relación que tenían entre ellos también era bastante rara. No había mejor guardia que ella. Por eso optó por intentar convencerla de que se quedara. Está todo en la carta, sabía que si decía algo más, no sería capaz de decidirse a irse. Cogió la carta, echó un breve vistazo a las 2 páginas antes de romperlo todo con una sonrisa y un movimiento de cabeza. Su Alteza y su rostro enrojeció. Ella no sabía por qué haría algo así. ¿Estaba tratando de humillarla? Aún así, ella no se sintió enojada por eso en absoluto. Después de todo, se lo merecía todo. Había esperado demasiado. Bueno, entonces, la carta ya no existe. ¿Puedes decirme tu razón ahora? Me gustaría escucharla, dijo mientras cerraba la puerta. Ahora que eran solo ellos dos, se sentía mucho más relajada. Ella le lanzó una mirada melancólica y complicada. Alyssanda decidió ser más suave con ella. Él presionó sus manos sobre sus hombros y dijo: a mi modo de ver, eres una subordinada realmente capaz. Necesito mucho tu ayuda. Si hay algo que hice mal, por favor dímelo. Puedo cambiar. Al menos, no quiero perder a un guardia tan magnífico como tú. ¿Soy solo un guardia para ti? Murmuró. Hizo una pausa antes de sonreír y decir: por supuesto, tú también eres mi amigo. Guardia, amigo, se repitió burlonamente, parece que eso es todo lo que soy para ti. ¿Qué dijiste? No la escuchó a través del murmullo. Incapaz de aguantar más, miró hacia arriba y gritó: dije, amigo. Guardia. ¿Eso es todo lo que me ves? ¿Eso es todo lo que soy para ti? Aparte de eso, ¿en qué más te quieres convertir? Lo sabes. Lo sabes todo. No se contuvo en lo más mínimo y miró al hombre soñadoramente apuesto que no podía sacar de su mente. Pero tú nunca dices nada. Ya que no lo haces, yo tampoco lo haré. Porque sé que si lo dejo claro, terminaría siendo nada más que una broma. Aún fingiendo ignorancia, se rascó la cabeza. Realmente no sé a qué te refieres. Sin embargo, tengo mucha curiosidad sobre el motivo de tu renuncia. ¿La razón de mi renuncia? Su rostro palideció considerablemente cuando le lanzó una sonrisa de resignación. Creo que ahora no estoy calificado para ser tu guardia dadas mis habilidades. Pero no lo creo. A mi modo de ver, es gracias a tenerte a mi lado que puedo descansar bien en los últimos años, dijo con un suspiro. Entienda cómo llegó a la conclusión de que no está calificado. Ella apretó los dientes y graznó: ¿por qué? Porque no puedo protegerte en absoluto. ¿Por qué? Porque no soy más fuerte que tú, y tampoco soy lo suficientemente capaz para liderar tropas. Soy mejor que tú para nada. Siempre soy alguien de quien puedes prescindir. Si no encuentro otra razón para quedarme, irse es la opción más lógica. No soy más que un pedazo de basura inútil que nadie necesita de todos modos. Entonces, ¿te vas porque no te necesitan? Él dijo. Sí. Si no valgo nada para ti, ya no tendré una razón para quedarme. No es que estés haciendo algo malo. La razón es personal para mí. No pude estar a la altura a sus expectativas, así que quiero renunciar. ¿Expectativas, eh? ¿Sabes qué expectativas tengo para ti? No lo hago. Pero, al menos, tendrás expectativas para aquellos que te sean útiles. Como no lo soy, renuncio. ¿Esa es toda la razón? ¿Estás renunciando porque crees que eres inútil para mí? Sí, dijo con un sincero asentimiento. Así es como me siento. Así que renuncias porque sientes que ya no puedes cuidar de mí, sí. Entonces aceptaré tu renuncia. Fue el turno de Lysana de quedarse en silencio. Al igual que en el momento anterior al ataque sorpresa al fuerte, había considerado todos los escenarios posibles y se preparó mentalmente para cada uno. Cuando llamó a su puerta, ya estaba lista para cualquier resultado. Sin embargo, ella todavía no pensaba que él estaría de acuerdo con su renuncia tan fácilmente. Era como si no tuviera una dependencia permanente de ella en absoluto.
¿No dijo que ella era su mejor guardia? ¿Por qué estaría tan dispuesto a dejar ir a su mejor guardia? Ella no sabía lo que pasaba por su mente, pero de una cosa estaba segura. Alisanda no tenía ningún interés en ella. Simplemente la trataba como a un guardia que podía recibir golpes por él. Aparte de eso, ella no era diferente a los otros caballeros de Goldeagle. Solo pudo hacer una mueca ante esta cruel realidad. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Ya que tomaste esta decisión porque crees firmemente en tus razones, no puedo objetar. No tengo forma de aconsejarte y debo dejar que te arregles solo. El único que puede sacarte de esta rutina eres tú. Espero que recuerdes esto. Yo, lo haré, ella asintió y se preparó para irse. Espera, Lisanna. ¿Qué otras órdenes tiene, Alteza? Hablaba con rigidez e incluso sonaba un poco hostil, prácticamente habiendo sido rechazada por él. Él sonrió. Solo dije que te dejaría renunciar como mi guardia. Ahora, es hora de que discutamos lo que viene a continuación. Un nuevo arreglo. ¿Qué tiene en mente Su Alteza? Se sintió completamente abatida. No tenía esperanzas de nada más. Sin embargo, la esperanza siempre estuvo al borde de la desesperación. Lo que quise decir es, que tu renuncia no necesariamente sea algo malo. Aún puedes estar a mi lado, aunque como algo más que mi guardia. Si prefieres no hacerlo, entonces puedes esperarme en Melindor. ¿Qué quieres decir? Tomó un respiro profundo. Quiero decir, he luchado durante todos los años allí porque quiero proteger mi reino y evitar a nuestra gente el sufrimiento de la guerra. Ahora que hemos expulsado a los sureños del imperio, he logrado mi primer objetivo. Pero puedo solo lograr mi segundo objetivo una vez que termine la guerra. Sin embargo, puedo usar mi privilegio para evitar el dolor de aquellos que me importan. Así que, regresa con Melindor. Iba a volver en primer lugar. Quieres volver como un veterano retirado, pero quiero que vuelvas como mi prometida. Capítulo 582. El tenedor del destino. Dentro del bosque de la Academia de Magia Stokian se encontraba la casa de Locke. El mago rara vez abandonaba su morada. Si bien su casa parecía bastante deteriorada y no llama la atención en absoluto, Gilroan había gastado bastante para acomodar al hombre que bien podría ser el único humano del reino de los mitos en este momento. Debajo del exterior sencillo de la casa estaba el interior amueblado regiamente. Aparte de las necesidades básicas de vida, Gilroan también hizo que sus herreros construyeran todo un complejo de habitaciones subterráneas para que Locke llevara a cabo sus experimentos. Naturalmente, también estaba equipado con todo tipo de materiales y aparatos mágicos. Como dijo una vez Sharon, los cristales de almacenamiento de maná que el emperador le había dado a Locke podrían llenar una casa bastante grande de un campesino. Como un mago de alto nivel y un poderoso emperador, Gilroan sabía muy bien lo aterrador que era un mago del reino de los mitos, por lo que no bajó la guardia por completo a su alrededor. Había instalado muchos dispositivos mágicos de vigilancia en la casa cuando lo encargó para poder vigilar a Locke. El viejo emperador creía que tenía información completa sobre las acciones del mago gracias a sus pequeñas baratijas, sin embargo, había olvidado que estaba usando herramientas mágicas contra un mago del reino de los mitos. Locke se sentó dentro de un pseudoplano de su propia creación. Si bien no era tan grande, era completamente privado. La mayoría de las cosas que quería ocultarle a Gilroan se hicieron allí. En cuanto al mundo exterior, todo lo que necesitaba era un simple hechizo para engañar a los ojos del anciano emperador. No te apresures, amigo mío. No pareces tener ninguna virtud como elfo. Realmente necesitas más paciencia, dijo Locke mientras mordía un bocadillo. Una pantalla mágica de luz flotaba frente a él, a través de la cual se podía ver a un elfo con quien Leguna estaba muy familiarizado. He estado esperando durante más de una década, dijo Wayerlis sombríamente, sin embargo, actualmente estás jugando conmigo. Entonces, imagina el tiempo que tuve que esperar. El mago no pareció verse afectado por la impaciencia del elfo. Dejó a Wayerlis esperando mientras tomaba un sorbo de té y comía bocadillos. 2 minutos más tarde, dejó su taza, se puso de pie y miró a la pantalla. Confía en mí, Wayerlis. Mi odio y deseo de venganza es mucho más fuerte que el tuyo, y he estado esperando el doble de tiempo que tú. Sí, entonces me pregunto si todavía tienes tu objetivo original a la vista. Wayerlis respondió bruscamente. No tienes otra opción y Locke se encogió de hombros. ¿Sabes lo fuerte que es? No hay forma de que puedas superarlo en esta vida. Hay pocos en este avión que puedan representar una amenaza para su vida. Entonces, si lo quieres muerto, solo puedes confiar en mí. Usted.
Wayerlis, a quien Leguna consideraba infinitamente paciente, parecía estar a punto de dar un ataque. Está bien, Wayerlis. Deberías confiar más en mí porque te elegí solo de entre las innumerables vidas del mundo. Nunca has sido realmente un amigo para mí, pero al menos, me has ayudado. A diferencia de esas ratas ingratas, soy alguien que paga mis deudas. Me has ayudado, así que definitivamente te echaré una mano una vez que logre mis objetivos. No tengo nada que demostrar, salvo la palabra de un mago del reino de los mitos. Puedes aceptarlo o dudarlo. Es tu elección. Wayerlis lo miró por un buen momento y asintió al final. Solo espero que no olvides las consecuencias de ofender a un asesino. Por supuesto, un asesino del Reino Santo en eso. Entonces, ¿hay algo más que deba hacer? Desde que tomó una decisión, cubriría todas sus apuestas con Locke. No era que confiara en él. Simplemente no tenía otra opción. Los preparativos están más o menos completos. Ya es hora de que recupere lo que es mío. Esos tres no serán fáciles de tratar, Annie especialmente, dijo Wayerlis con el ceño fruncido. Entonces, recojamos el glaciar y la sombra. Todavía podemos dejar que la luz permanezca por un tiempo. Aún lo necesito para estabilizar mi formación. Está bien, pero necesitaré tu apoyo. Por supuesto. Después de todo, esta es una semilla que plantamos hace mucho tiempo. Entonces, esta vez tomaré medidas personalmente. Apagó la pantalla después de terminar. Locke tomó otro sorbo de su té rojo mientras murmuraba en dirección a la pantalla flotante, actuando personalmente. Jeje, finalmente estamos en la bifurcación del destino. Me pregunto qué camino elegirá el destino esta vez. Y Laruin leyó la carta de Alisanda y poco a poco frunció las cejas. Era la primera vez que le escribía a título personal, algo que le sorprendió bastante. Alisanda le había pedido a Laruin que diera sus bendiciones por su matrimonio con Lisanna. No es que no se hubiera fijado en la hija de un pescador de cabello rosado. Hacía mucho tiempo que había oído hablar de la intimidad que compartía con su hijo. Consideraba que su hijo era un hombre racional que sabía lo mejor para sí mismo. Pensó que llevaría a Lisanna al palacio, tal vez como concubina o amante, pero no como esposa real. No pensó que incluso él se enamoraría de la avalancha de amor. Su segundo hijo generalmente no estaba tan motivado emocionalmente. Mi querido padre real, Lisanna es una mujer realmente buena y creo que te gustará cuando la veas. Tu humilde hijo reza para que nos ofrezcas tu más sincera bendición, escribió al final de la carta. Laruin lo leyó 5 veces y leyó entre líneas. Sabía que sería mejor para él no ir en contra de la rara petición de su hijo. Bueno, no es frecuente que actúe de manera egoísta por sí mismo. Entonces le dejaré hacer lo que le plazca, dijo Laruin con una sonrisa, antes de redactar un anuncio. Al día siguiente, los sujetos de Melindor se volvieron inquietos una vez más. El emperador había anunciado que se había decidido el segundo príncipe imperial, la prometida de la sagrada águila dorada Alisanda. Regresaría en unos días con los estudiantes de la Academia de Magia. Capítulo 583 Pesadilla. Unos días después, Leguna, Geoffrey, Alfred y los demás ministros del reino se dirigieron a las puertas de Melindor para recibir a Lisanna. Laruin había organizado la recepción para mostrar su apoyo a la elección de Alisanda y poner a prueba a la desconocida espadachina. Si ella no se desempeñaba bien en una ocasión así, tendría que revisar la evaluación de su segundo hijo. Le sorprendió que Lisanna prácticamente brillara frente a la multitud. Aunque regresó en plena marcha, estaba bien presentada y limpia. Aunque carecía de la elegancia y la belleza de la mayoría de las mujeres nobles, su aire prestigioso y valiente lo compensaba con creces. Además, no titubeó en sus conversaciones con quienes la recibieron. Ni siquiera se estremeció al tratar con el problemático Geoffrey, lo que le valió la aprobación de muchos. Naturalmente, eso fue gracias a la ayuda de Anelote y Leguna. Uno de ellos era el director de la Academia de Magia rival y el otro era el jefe de la oficina. Geoffrey no se atrevió a provocar una escena pública. Por último, Anelote también declaró que Lisanna era su padre, el único discípulo de Marolit. Después de que mostró su cercanía con Lisanna, muchos en Melindor comenzaron a aceptarla como la prometida del segundo príncipe. La razón por la que Anelote lo hizo se debió a la carta que Leguna le envió antes de que regresara. Le recordó que si bien Laruin había reconocido el estado de Lisanna, eso no significaba que el público necesariamente estaría de acuerdo. Muchas mujeres nobles celosas y envidiosas habían formado pequeñas camarillas para mostrar a las mujeres por las que su Alteza se había enamorado de alguna manera lo que era una noble adecuada.
Algunas muchachas campesinas con complejos de princesa también se habían despeinado y llevaron a cabo una pequeña manifestación en la ciudad. Para evitar que Lisana tuviera que pasar por algún problema, Anelote tuvo que anunciar públicamente su amistad. Dada su popularidad y fama en el imperio, las mujeres nobles y las campesinas no tuvieron más remedio que ceder. Si bien algunos no admitirían que ella era superior a ellos en términos de belleza, nadie podría argumentar que eran más talentosos que ella. Al final, Lisana hizo su regreso sin problemas, para alivio de Leguna. Le gustaba bastante Lisana. No era una intrigante y tenía una personalidad agradable, sin mencionar su agudo ingenio y su gran comprensión de los demás. Más importante aún, había salvado la vida de Eirin antes, algo que lo puso para siempre en deuda con ella. En cuanto a Anelote, le había gustado mucho Lisana desde el momento en que se conocieron. Los dos también habían pasado bastante tiempo juntos cuando Marolit estaba dando su instrucción personal. No estaría mal decir que eran tan unidas como hermanas. Por eso los dos trabajaron juntos para ayudarla sin reservas. Realmente deseaban que ella pudiera tener el final que siempre soñó con su brillante príncipe. Cuando terminó la recepción, Lisana fue al palacio a ver a su padre. Después de ver al anciano divagar entre lágrimas durante un largo rato, Leguna y el resto se fueron por aburrimiento. De todos modos, no era la primera vez que estaba en el palacio, así que sabría cómo lidiar con los problemas si llegaban. Pero para agradecerles su ayuda, Lisana les extendió una invitación para que se quedaran a cenar que ella y su padre prepararon. Los pocos hambrientos no lo rechazaron y decidieron hacer una comida al aire libre en la cocina del palacio. Sorprendentemente, aunque Lisana había estado con el ejército durante los últimos 5 años, sus habilidades culinarias aún estaban muy perfeccionadas. Su padre también era al menos tan capaz como los chefs del palacio. La cena hizo que a Leguna se le hiciera la boca agua y la secreta devoradora voraz, Anelote, tampoco se contuvo. Incluso Leguna, que conocía su enorme apetito, se sorprendió al ver la cantidad que comió esa noche. Y, en los días siguientes, Leguna y el resto volvieron a su rutina habitual. Estrujó su mente en la oficina pensando en una estratagema tras otra para conseguir que los estoquianos y Anelote reanudaran sus deberes en la academia. Eirin, por otro lado, permaneció en su enfermería para mantenerse alejada del continuo acoso de Leguna. Y Nilis, sin embargo, comenzó a sufrir pesadillas con bastante regularidad después de su regreso. Abrió los ojos y vio las ruinas de un fuerte. Ella estaba de pie frente a la entrada y la hierba que crecía por todos lados parecía garras demoníacas afiladas. Se dio la vuelta y recordó que aquí era donde había comenzado la pesadilla. Era el infierno cubierto de sangre, miembros y cadáveres. Forquesta. Aunque sabía que solo estaba soñando, no había nada que pudiera hacer al respecto. A diferencia de la meditación, no pudo salir del paisaje onírico con su fuerza de voluntad. Ni siquiera podía controlar libremente sus pensamientos y su cuerpo. No lo pienses y no pienses en eso, y se recordó a sí misma con la poca voluntad que pudo reunir. Las puertas de Forquesta se abrieron gradualmente. Se escuchó un sonido seco de hierro al ser arrastrado por el suelo. En la luz débil, pudo ver una figura salir lentamente por las puertas, arrastrando una gran espada pesada detrás de él mientras cojeaba y tropezaba hacia adelante. Sintió su cuero cabelludo entumecido. Sus instintos le gritaban que corriera, pero su cuerpo estaba completamente paralizado. Ella solo podía temblar. La figura estaba más cerca que nunca. Y Nilis podía ver su rostro, y para su horror, se parecía mucho al suyo. Capítulo 584 Ataque inesperado. Se parecía bastante a Inilis, pero su rostro estaba cubierto de verrugas podridas que provocaban el vómito. Inilis nunca había visto a una persona tan fea. Sin embargo, podía decir basándose únicamente en los rasgos ásperos que la persona era ella. ¿Quién eres tú? Preguntó con voz temblorosa. Yo soy tú. Llevaba una armadura estoquian, que se ajustaba bastante mal a su pequeña figura, pero Inilis no estaba de humor para reír ante la vista de la horrible cara. Tú, eres yo soy tú del futuro. Tú te convertirás en mí. No, no lo haré. Imposible. Quería hablar, solo para descubrir que no tenía voz. Los mataste a muchos, y todos se convirtieron en esto, así que por eso te convertirás en esto también. Esto es karma, esto es el destino. La persona de repente comenzó a gritar. Este eres tú del futuro. No puedes escapar de esto. Blandió la pesada espada que su cuerpo parecía incapaz de empuñar hacia el cuello de Inilis. ¡Ah! Gritó mientras abría los ojos, solo para encontrarse en su suave cama.
Pero su sudor hacía las sábanas tan pegajosas que se sentía más asqueroso que cómodo. Hermana Inie, Sasa se frotó los ojos, encendió la lámpara mágica que estaba en la parte superior de la cama y se acercó a ella. ¿Tuviste una pesadilla otra vez? Sasa, este sueño, fue aterrador, la abrazó con fuerza, todavía angustiada. Dijo, que me convertiría, en un cadáver podrido en el futuro, no te preocupes, es solo una pesadilla, la consoló. No era la primera vez que Inilis tenía una pesadilla. Desde que regresó del campo de batalla, a menudo se despertaba de los pánicos nocturnos. Sasa se había acostumbrado a lidiar con eso. La consoló primero antes de dictarle un hechizo de hipnotismo débil en secreto. Después de asegurarse de que estaba dormida, usó otro hechizo calmante sobre ella. Al ver su respiración a un ritmo normal, suspiró. ¿Qué le pasa a la hermana Inie? Será mejor que se lo cuente a la hermana Erin. Y, al día siguiente, Sasa le contó a Eirin sobre las pesadillas de Inilis. No le sorprendió demasiado oírlo, ya que, aparte de Inilis, la mayoría de los estudiantes que regresaron del campo de batalla habían mostrado síntomas similares. Muchos estudiantes varones también visitaron la enfermería con más frecuencia, aunque estaban allí tanto para ver a Eirin como para tratar de curarse. Fue solo después de la constante molestia de Sasa para que Eirin viera a Inilis que se dio cuenta de que estaba sufriendo de manera ligeramente diferente. A diferencia de los otros estudiantes, que se estaban recuperando de los horrores que presenciaron en el campo de batalla, los sueños de Inilis eran diferentes. Sus sueños fueron bastante consistentes. Eran las ruinas de Forquesta o un Melindor desolado. En todos esos sueños, había una gran similitud. Había un cadáver con miles de agujeros que luchaba y lloraba mientras intentaba matarla o advertirle de algo. La parte más inquietante fue que esos cadáveres eran ella misma, Leguna o Anelote, algo que realmente hizo que Eirin se preocupara. Eirin no sabía qué hacer con sueños aparentemente proféticos como esos, así que no tuvo más remedio que contárselo a Anelote. Sin embargo, tanto los milagros divinos de Eirin como la magia de Anelote no pudieron identificar nada malo en ella. Al ver a Inilis torturada y perder peso debido a sus pesadillas, Anelote decidió usar una solución menos que ideal para poner fin a esto para siempre. Dejar que Leguna la acompañe en su sueño. ¿Eh? Cuando Leguna escuchó esa sugerencia, quiso aplaudir de júbilo. Pero como un caballero que conocía la vergüenza, se obligó a sí mismo a decir: eso no sería apropiado, ¿verdad? Solo vas a dormir con ella. ¿En qué cosa repugnante estás pensando? Sintió ganas de vomitar al ver a Leguna reprimiendo su alegría. Después de todo, Inie es tu prometida, ¿no es así? No podía molestarse en complacer su fingida vacilación. Solo te digo que lo hagas. No pedí tu opinión, y nadie puede saber lo que piensas sobre esto. Así que deja de hacer frente y haz lo correcto para calmarla. Si todavía está así en un par de días, te haré responsable. Con su permiso, Leguna fue bastante franca. Cuando se hizo un poco tarde en la noche, dejó el resto de su trabajo a Sheno y fue a la enfermería para quedarse al lado de Inilie. Aparte de Inilis, nadie sabía lo que estaba haciendo Leguna. Sin embargo, sus sueños se volvieron menos intensos. Anelote y Eirin no tenían nada que decir al respecto. Unos días después, Anelote sorprendentemente visitó a Leguna en su oficina. ¿Qué pasa? Preguntó. Por lo general, no lo visitaría si algo no andaba mal o si él no había hecho algo que la enojara. Ve a la roca cerca del bosque al oeste de Melindor a medianoche. Tengo algo que decirte, dijo. No puedes decirlo aquí. Miró a su alrededor. Estaban en la oficina del jefe de la oficina. Probablemente no había un lugar más vigilado para compartir un secreto. Tienes que ver algo. Ve allí, dijo inexpresivamente. La consideró por un momento. Y bien. Ella se fue casi de inmediato. Entonces Sheno entró por una puerta secreta y preguntó: Señor, ¿necesita que envíe a algunos de nuestros hermanos para que lo sigan? No hay necesidad. Y Leguna llegó a la roca poco antes de la medianoche. Anelote ya estaba allí. ¿Has estado esperando? Si tienes algo que decir, adelante. ¿Fuera y eso? ¿No fuiste tú quien me llamó aquí? ¿Qué? Sus ojos se agrandaron. Tú fuiste quien me llamó aquí. Algo estaba mal, pero antes de que él pudiera pensar en las cosas, ella se acercó a su garganta con su daga. Mientras era una maga, nunca había escatimado en entrenamiento físico. Dado que ella era la hija del Santo Espada de la Tormenta, sus habilidades físicas ya estaban por encima de la mayoría de las personas.
La única razón por la que no había usado ninguna habilidad de luchador era que eran demasiado débiles en comparación con su magia, pero incluso sin magia, podía enfrentarse a un guerrero de cuarto o quinto estrato. Ella arremetió contra el indefenso Leguna y estuvo a punto de herirlo. Dio un paso atrás y se tocó la garganta. El corte le había quitado algo de piel. ¿Qué clase de broma es esta, Annie? A pesar de que casi lo matan, no sintió ningún enfado. Podía decir si se trataba de Anelote o de alguien más disfrazado casi al instante, dado el tiempo que se conocían. Sus acciones, comportamiento, ondas de maná y apariencia eran indudablemente idénticas. Esa fue la razón por la que su primera reacción no fue para defenderse, sino para preguntarle por qué actuó. Ella miró la daga en su mano, conmocionada. Su mente se había embotado por un momento, y estaba parada así cuando se recuperó. Cuidado. Leguna saltó hacia adelante a gran velocidad y la inmovilizó contra el suelo. La sangre brotó de su codo izquierdo, el hueso brillando a la luz de la luna. Capítulo 585. Falló un maestro estudiante. Leguna empujó a Anelote al suelo. Su mente se volvió borrosa una vez más cuando levantó la daga en su mano derecha y la envió traspasándolo. Sonido metálico. El sonido del metal chocando sonó. La daga de Anelote se estrelló contra su armadura ímpetu. No era tonto. Mientras la había protegido, podía decir que algo andaba mal con ella, por lo que había sido cauteloso con sus movimientos. Formó la pieza de armadura para defenderse cuando la vio levantar la mano. Si bien la armadura de ímpetu de las sombras no serviría como defensa absoluta contra los guerreros, sería suficiente para recibir el ataque de alguien del nivel de un guerrero de bajo orden como ella. Volvió a ponerse de pie y la hizo girar. Cuando salió de ella, estaba a 1 metro detrás de él. Actuó justo después de estabilizarse, sacando al Iteater de su bolsillo dimensional y utilizando la ayuda de Garona con Shadow Edge para formar una jaula de sombras para Anelote en 2 cortos segundos. Ocúpate primero de tu problema. Mientras tanto, te protegeré. Dijo mientras miraba a su alrededor con alerta. Entendido. La jaula que hizo para ella era en realidad protección. Ambos sabían que algo andaba mal con ella y él no se atrevía a acercarse a ella para ser atacado de repente de vez en cuando. Entonces, la sujetó con la jaula con la esperanza de que ella misma resolviera su problema. La herida que sufrió en sus hombros también fue una prueba de que había alguien más aparte de los dos allí. Esa jaula podría recibir algunos golpes para protegerla. Sin embargo, su seguridad todavía estaba mayormente en sus manos. Cuando comprendió sus intenciones, no perdió ni un segundo y se sentó con las piernas cruzadas para comenzar su meditación. Basado en cómo su mente se volvió borrosa en esos dos casos, parecía que su diataji se había visto afectado. Era un hechizo del tipo de control mental, pero su efecto era tan malo que se sorprendió. Si tuviera tiempo para prepararse, podría usar 3 o 4 métodos para controlar a un poderoso mago de alto orden con un entimema similar al de ella. Sin embargo, todo lo que el agresor pudo hacer fue confundirla temporalmente. Estaba claro que todavía no era experto en el método de control. Anelote decidió que lo mejor que podía hacer era meditar para quitarse el control. También podría usar su poderoso entimema para investigar su diataji. Mientras localizara el problema, podría evitar que su mente fuera interrumpida. Maestro, ya que no se salió con la suya, ¿por qué no sale a conocerme abiertamente? Preguntó Leguna. Presionó su mano derecha sobre la herida en su hombro izquierdo. Si bien no podía usar Shadow Edge para formar un látigo como lo haría Garona, aún podía usarlo para hacer algunas líneas finas para sellar su herida. El asaltante no habló como si no existiera en absoluto. En el bosque silencioso no se oían más que sonidos de pájaros distantes. Ya que lo estás haciendo, debes estar subestimando. Lanzó una daga de sombra e hizo que algo se moviera en la distancia. Soy un bailarín de sombras. La oscuridad es como una parte de mi cuerpo. En el momento en que habló, 8 Waveblades dispararon a Anelote desde todas las direcciones en silencio. Si bien no hicieron el menor sonido, no dudó de su letalidad. Cuando descubrió que el objetivo de los ataques era Anelote, una mirada salvaje cruzó por sus ojos. Su cuerpo se vaporizó en un espeso humo negro y unos 0,2 segundos más tarde, su figura apareció borrosa en el bosque 8 veces, una por cada Waveblade que logró bloquear. Cuando reapareció, su rostro estaba cubierto de líneas oscuras que parecían telarañas. Parecía que había usado Host of Darkness hasta la 8ª etapa para bloquear ese ataque. Dar su cuerpo a las sombras le otorgó temporalmente el poder un poco tímido de un santo.
Sus ojos estaban completamente negros por el impulso otorgado por la sombra y podía ver todo en la oscuridad. Cortó y envió una ola con Ligteater. No te escondas más inútilmente. Una figura salió de las sombras y evitó fácilmente el corte a distancia. Tampoco hizo ninguna broma y simplemente se quedó allí relajado. La pálida luz de la luna brillaba a través de los huecos de las hojas e iluminaba el hermoso pero llamativo rostro de Wayerlis. Sin embargo, a diferencia de antes, parecía tener solo su brazo derecho. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lei? Él sonrió, pero había una expresión de duda en sus ojos. ¿Quién eres tú? No estaba en lo más mínimo conmovido por su amabilidad. Ahora sostenía a Ebony en su mano izquierda y se puso en plena preparación para la batalla, de pie entre Wayerlis y Anelote. Soy tu maestra. ¿Has olvidado mi aura después de no conocerme por tanto tiempo? Esa fue solo una prueba menor. ¿Por qué estás tan nervioso? Dijo con un encogimiento de hombros casual. Era cierto que atacó a Leguna, pero los ataques parecían ser meras pruebas, aunque hubo algunos casos en los que casi muere. ¿Estás probando a Annie también? Preguntó Leguna, bajando la guardia. Por supuesto. He hablado de esto con Annie de antemano. Por eso hice que ella te pidiera que vinieras, dijo, guardando sus armas y acercándose a él. Maestro, ¿lo sabías? Leguna dijo con el ceño fruncido. A veces, tus pruebas pueden ser un poco. Una mirada asesina cruzó por los ojos de Wayerlis. Siniestro. Leguna blandió su espada mientras articulaba la última palabra, tensando su cuerpo relajado en un instante. Si Marolit tuviera que enfrentarlo sin levantar la guardia, se habría enamorado. Pero Wayerlis, obviamente, vino preparado. Puso algo de distancia entre él y su alumno en el momento en que sintió la repentina intención asesina. ¿No eres bastante siniestro tú mismo, Lei? Wayerlis comenzó a desdibujarse, pero no desapareció por completo. TCH. Chasqueó la lengua con decepción. Deja de fingir. Sabía de tus metas hace mucho tiempo. Oh. Su figura apareció clara una vez más. Vamos a oírlo. Regalos, dijo con voz de disgusto. Era cierto que su don le había dado mucho poder y estatus. Él y Anelote fueron el blanco de la envidia de innumerables personas. Incluso el príncipe imperial, Alisanda, se enfrentó a su propio hermano mayor debido a su don. Era un poder que no fue elegido, sino que eligió a otros. Fue tanto una bendición como una maldición. La razón por la que me entrenaste y me obligaste a realizar mi potencial en situaciones desesperadas no fue porque querías un sucesor. ¿Por qué piensas eso? Una cosa obvia. Eres un elfo y yo soy humano, sin mencionar que ya estás en el Reino Santo. Tu cuerpo ha sufrido un cambio fundamental y definitivamente me sobrevivirás. Por eso. Levantó la mano y formó una cruz con Shadow Edge en la palma. Este poder es lo que quieres, ¿verdad? ¿Eso es todo? Wayerlis no reconoció ni negó lo que dijo. Wayerlis, admito que estoy lejos de ser tu rival cuando se trata de intrigas. Pero no soy un tonto al que solo lo empujan. Por eso, comencé a investigarte después de tomar el control de la oficina. ¿Entonces? ¿Qué averiguaste? Preguntó con indiferencia. Descubrí muchas cosas interesantes, tales como, que tu madre es medio elfo y tu padre es el Eldererón del asentamiento elfo en el bosque de Nixon. Capítulo 586. Pasado de Wayerlis. Si bien los elfos son inherentemente amables como raza, también son arrogantes y tercos como una roca, dijo Leguna. Tu descripción de esos bastardos sangre pura es demasiado indulgente, dijo Wayerlis con un aplauso. A pesar de que era 3/4 de elfo, ni siquiera se molestó en ocultar el odio que sentía por los de su calaña. Con sus declaraciones tranquilizadas, Leguna continuó. Lo sabía. Los elfos se sienten inherentemente superiores a otras razas, y tu madre es un ejemplo trágico de lo que puede traer ese sentido de superioridad. Estás en lo correcto. Wayerlis sonaba ofendido, pero había un verdadero odio profundo en sus palabras. Eiron conoció a mi madre cuando viajaba por el continente y se enamoraron. Pero cuando regresaron al asentamiento de los elfos, mi madre fue rechazada por los del asentamiento. ¿Y el Eldererón eligió abandonar a tu madre? Así es. Él eligió a su propia gente y la abandonó, dijo Wayerlis con calma, y ella era una persona apasionada. Después de ser rechazada por todos y exiliada, ella eligió terminar con su propia vida. Leguna guardó silencio. En general estos años, he buscado el poder sin una pausa para un día superar a Eiron. Quiero cortar la cabeza de ese maldito elfo y usarla como una ofrenda en la tumba de mi madre, se rió burlonamente.
Pero es una lástima que sea demasiado poderoso hasta el punto de que pueda ignorar la amenaza que le planteo. Nunca me ha impedido hacer nada. Incluso ahora, todavía no sé de lo que es realmente capaz. Al escuchar eso, Leguna se preguntó acerca de la extraña relación padre-hijo que tenían. Era muy consciente del odio que Wyerly sentía por Eiron, y aunque este último lo sabía, no lo había pensado en absoluto. Uno de ellos estaba lo suficientemente loco como para querer matar al otro, que podía interactuar con los demás de manera pacífica y normal. Los dos realmente eran únicos en su clase. La parte más exasperante fue la actitud de Eiron hacia Wyerlys. Aunque sabía cuánto lo odiaban, ¿por qué lo ignoró todos estos años? ¿Estaba tan seguro de su poder? ¿O fue por el pesar que sentía por la madre y el hijo? Leguna nunca sabría que había una incomodidad detrás de cómo comenzó todo esto. La parte que lo enfureció fue cómo Eiron lidió con todo. Si bien no conocía al anciano elfo por mucho tiempo, tenía una impresión bastante profunda en él como un elfo amable y sabio. Por eso no entendía por qué se comportaba así con respecto a todo el calvario. Aunque, de todos modos, no tuvo tiempo para considerar tales preguntas. Señaló al Iteater a Wyerlys y dijo: «Entonces, ¿has puesto tu esperanza en los regalos? El gremio siempre ha tenido un departamento secreto investigando a los superdotados, y tu espécimen principal es Annie. No me mires con esa expresión». Wyerlys se encogió de hombros. A pesar de que ella es de hecho mi espécimen, no llegué a extremos en mi investigación con Marolite en mi cuello. Leguna miró a Anelote. De hecho, había comenzado a investigar este asunto hace mucho tiempo. Después de descubrir la verdad, finalmente entendió cómo surgió su personalidad obstinada. Fue a partir de ese momento que decidió no tener nada más que ver con Mons Shadow. Bajó la cabeza y murmuró: ella era solo una niña pequeña, luego miró hacia arriba abruptamente y rugió. Podrías descartar todo por el bien del poder. ¿Descartar todo? Ja, parece que tienes una idea equivocada. En este mundo, el poder lo es todo. Entonces ven. Mi poder está aquí. Tómalo si lo quieres. Dejó que aumentara su ímpetu. Wyerly se quedó paralizada. Lo miró y se echó a reír. Ja. ¿Tu poder? ¿El tuyo? Se encontró con una mirada enojada. Parece que has entendido mal dos cosas. Primero, nunca pensé en usar el poder para mí. Segundo, ese poder nunca ha sido tuyo. Desapareció en el momento en que dijo eso y apareció detrás de Leguna de repente, como si hubiera saltado a través del espacio, y empujó su daga hacia el corazón de Leguna. Leguna reaccionó rápidamente y parpadeó detrás de Wyerlys, golpeando sin piedad al Iteater. La espada cortó su cuerpo, solo para que él desapareciera como una sombra ilusoria. En el mismo momento, una Wave Blade lo atacó desde la oscuridad de la noche. Leguna se obligó a evitarlo en el aire, pero no podría apartarse de las 8 hojas de onda que venían hacia él desde diferentes direcciones. Wyerlys era una asesina del Reino Santo, después de todo. Si bien no podía dominar por completo a Leguna, todavía había una brecha significativa entre sus habilidades. Sin embargo, sorprendentemente, una barrera se manifestó a su alrededor y lo salvó de cualquier lesión. Anelote finalmente se había vuelto a despertar. ¿Cómo es? Corrió de regreso a su lado. Ella era una maga, después de todo, y dado que estaban luchando contra Wyerlys, no necesariamente podría atacar. Estoy bien, dijo con un extraño asentimiento. El sello dentro de su diataje era horriblemente complejo y ni siquiera ella podía entenderlo por completo. Afortunadamente, estaba en ruinas y la mayoría de los circuitos eran inútiles. Solo se podía utilizar una pequeña porción, que fue lo que la hizo quedarse en blanco. Los rastros remanentes del sello pudieron controlarla durante cortos períodos de tiempo. Si aún estuviera completo, Anelote sin duda se convertiría en una marioneta para el controlador del sello. Casi de inmediato se dio cuenta de por qué se arruinó el sello. Inilis. En ese entonces, le había servido a Anelote un veneno que podría arruinar su diataje. Si su diataje no hubiera sido lo suficientemente fuerte, podría haber perdido la vida en ese momento. Sin embargo, el veneno no le quitó la vida y, en cambio, echó a perder el sello oculto en lo profundo de su diataje, salvando a Leguna de su muerte hoy. De hecho, fue una bendición disfrazada. Wyerlys también detuvo sus ataques cuando la vio despierta nuevamente. Su figura reapareció y la miró con el ceño fruncido. Había preparado ese sello para tratar con ella hace mucho tiempo. Según Locke, le permitiría hacerse cargo de ella por completo.
Pero ahora, parecía que estaba funcionando mal de alguna manera. Pero no tuvo tiempo de preguntarle a Locke sobre eso. La razón por la que vino fue para matar a Leguna y a Nelote y recolectar la esencia de sus aspectos elementales. Si fallaba esta vez, Leguna solo estaría más preparado la próxima vez, sin darle ninguna oportunidad de actuar. Por eso tenía que lidiar con los dos para siempre, esta vez a toda costa. Leguna también tenía la intención de matar a Uayerlis. Era un asesino del Reino Santo con todo Mons Adou a sus espaldas, y Leguna no querría tenerlo como enemigo. Pero ahora que decidió volverse contra ellos, Leguna decidió que tendría que sacarlo. De lo contrario, tendría que vivir al límite, siempre preocupándose por ser el objetivo de un asesino del Reino Santo por el resto de su vida. Quería recordarle que Uayerlis ya no era el presidente que conocía. Annie, lo sé, sin embargo, ella extendió la mano para detenerlo. Ya no recuerdo muy bien el pasado, pero el viejo yo parecía haber anticipado algo como esto hace mucho tiempo. Capítulo 587 Leyes. Eres tan inteligente como recuerdo que eras, dijo Uayerlis con una mirada compleja en su rostro. Había visto crecer a Anelote. Si bien la había criado con la intención de usarla eventualmente, sería una mentira si dijera que no desarrolló ningún sentimiento por ella. Disculpas, presidente. No recuerdo muchas cosas, dijo Anelote. Pero yo soy quien te crió, después de todo. ¿Dónde estás ahora? Preguntó Uayerlis. Ella lo miró y luego a Leguna, que parecía realmente nervioso. Sin embargo, sabía que él no estaba ansioso porque ella lo traicionara. En cambio, temía que Uayerlis la lastimara. A pesar de que ella había tratado de matarlo momentos antes, él todavía confiaba incondicionalmente en ella. El pensamiento de eso hizo que se formara una sonrisa cálida y brillante en la fría tundra que era su rostro. Se volvió hacia Uayerlis y se inclinó. Muchas gracias por los años de criarme. Entonces, ya es hora de que me pagues, ¿verdad? Su cuerpo se volvió borroso de repente. Annie, ten cuidado. Leguna podía sentir la fluctuación en la intención de la espada a su alrededor. Uayerlis había intentado utilizar la retórica para confundirla y matarla mientras dudaba. Sin embargo, el aura de la espada no pudo dañarla en lo más mínimo. Se había impuesto una barrera sin que nadie se diera cuenta. Su cuerpo gradualmente comenzó a ponerse azul helado. La razón por la que hice tanto por el gremio fue para no deberles nada. Y, nunca he cambiado de lado de quién estoy, nunca, dijo mientras activaba Ostov Glacier. Llegó una brisa helada que le enfrió los huesos. Leguna sintió que cada respiración era suficiente para congelar su respiración, y fue entonces cuando ella no enfocó explícitamente su poder en un área determinada. Si lo hacía, Leguna confiaba en que sería capaz de matar instantáneamente a un guerrero de alto orden al reducir la temperatura del cuerpo y los órganos a niveles bajo cero. HMPH, el gruñido del elfo se escuchó desde las sombras. Su dominio glacial también le permitió sentir las diferencias de temperatura en el área inmediata. Incluso un asesino como él no podría ocultar su temperatura corporal hasta el punto de que fuera la misma que la del dominio glacial. Podía apuntar fácilmente a cualquier lugar con temperaturas que se destacaran. Una vez más, la tinta negra cubrió a Leguna mientras usaba Shadow Blink para deformarse detrás de Uayerlis, seguido de un movimiento de su espada. Uayerlis soportó las molestias provocadas por las bajas temperaturas. Giró la única mano derecha que le quedaba para bloquear el golpe. Justo en ese instante, el hechizo de bola de fuego de Anelote vino atacando por detrás, disparándolos a ambos sin discriminar. Auge. El hechizo que había pasado por la conversión glacial tenía una temperatura por debajo de los 200 grados Celsius. La escalofriante bola de fuego no hizo estallar todo debido a la pura energía térmica que contenía. En cambio, su frialdad provenía de una grave falta de energía térmica. La privación de calor en el área inmediata hizo que los diferentes gases allí se licuaran y fueran atraídos hacia el punto de impacto de la bola de fuego, convirtiéndola en una especie de agujero negro que atrajo todo y lo borró. Incluso ella se quedó boquiabierta ante su creación. Era la primera vez que usaba glacial conversión hasta sus límites absolutos. El regalo estaba limitado en los tipos de aspectos elementales que podía convertir y en su cantidad y calidad. Algunos hechizos de alto nivel tenían demasiada esencia de aspecto elemental para convertir que el efecto no sería lo suficientemente frío. Sin embargo, otros hechizos verían reducidos sus efectos si se enfriaran demasiado. Como tal, había hecho todo tipo de cálculos y se le ocurrió la tasa de conversión más efectiva para diferentes hechizos. El más poderoso fue el hechizo de bola de fuego.
Si bien solo costó tanto maná dictarlo como lo haría con un hechizo de nivel 3, el poder destructivo de la bola de fuego glacial podría rivalizar con el de la mayoría de los hechizos de nivel 7 e incluso algunos hechizos de nivel 8 más débiles. Laguna se alejó del punto de impacto con expresión demacrada y se quejó. Annie, ¿estás tratando de acabar conmigo también? Te puse una barrera de resistencia a los glaciares hace mucho tiempo, dijo en un intento de ocultar su propia conmoción. Si bien no tenía la intención de hacerle daño, el poder de la bola de fuego era demasiado impactante. Laguna permaneció en silencio. Tenía un roce cercano con la muerte en este momento. El vórtice de aire hacia el centro no era el problema principal. El frío severo fue. Si no hubiera sido por la barrera de Anelote y las propiedades corrosivas de su ímpetu, no habría podido resistir el frío. Cuando los dos se conocieron por primera vez, Anelote era un simple mago de orden medio, unos pocos estratos más poderosos que él. Pero después de que despertó a Host of Darkness y obtuvo Shadow Edge, estaba seguro de que podría derrotarlo por la pura explosividad de sus habilidades. Sin embargo, cuando llegó el torneo, llegó a comprender que ella poseía mucho más poder que él. Cuando ella lo salvó de Sharon, descubrió que ella lo había superado con creces. Y ahora, casi se desesperó por no poder comprender realmente lo poderosa que era ella. Había crecido a alturas asombrosas. Tu poder se está volviendo cada vez más ridículo y refunfuñó, rascándose el cabello. Tu crecimiento es lento, eso es todo, dijo con frialdad. Wyerlis fue lentamente visible a través de la niebla helada. La razón por la que Anelote y Laguna podían charlar tan casualmente era que podían sentir su ubicación todo el tiempo. Ahora, su vista les dio la razón. El brazo derecho de Wyerlis colgaba inerte y su piel estaba cubierta por una capa de escarcha. Se acostó en el suelo mirando hacia el cielo, exhalando bocanadas visibles de vapor y vapor. Los dos se pusieron rígidos, sabiendo que Wyerlis no había sido herido de muerte por el intercambio anterior. Todavía tenía más del 80% de su fuerza de combate y era igual de letal. Bien hecho. Dijo mientras se sentaba gradualmente y sonreía a los dos. Aunque perdí un brazo, sigo siendo un santo. Sin embargo, ustedes dos pudieron ponerme en desventaja. Como se esperaba de mis amados estudiantes. Oh, vamos, maestro, no puedes hablar en serio. La batalla aún no está resuelta. Laguna levantó al Iteater con una sonrisa. Había querido terminar la batalla rápidamente y matar a Wyerlis de inmediato, pero la actitud relajada del elfo le hizo dudar. Le preocupaba que hubiera una trampa esperándolo si atacaba precipitadamente. Entonces, déjenme enseñarles algo más a ustedes dos. Estoy seguro de que a su nivel, ya tienen una idea de eso, ¿verdad? Wyerlis ignoró el movimiento amenazador de Laguna. Los reinos de los santos y los mitos no son algo que se pueda alcanzar con el estrato, la experiencia acumulada y el poder solo. Capítulo 588 Derrota. ¿Es comprender las leyes? Anelote dijo de repente. Mira, había dicho que eras un prodigio mágico del siglo, pero yo no le creía en ese entonces. Ahora, lo creo, dijo Wyerlis mientras aplaudía, eso es correcto, es la comprensión de las leyes. Laguna pareció bastante sorprendido, pero después de escuchar de lo que hablaban, sintió que algo pasaba por su cabeza. Luz, sombra, bien, mal. Laguna era diferente de Alisanda. Nunca había sido una encarnación de la luz, pero nunca se consideró una oscuridad en el mundo. Si bien tenía una gran afinidad con el aspecto de las sombras y era un bailarín de sombras, nunca había sentido que perteneciera a las sombras. Lo mismo ocurría con el bien y el mal. No pensaba que fuera una persona particularmente buena, pero tampoco se veía a sí mismo como un villano. No mataría al inocente ni oprimiría al débil y no ridiculizó la santidad de la vida. Incluso había querido causar un ataque por el bien de un niño bárbaro que no conocía bien para asegurarse de tener una vida estable. Sin embargo, Dark Requiem casi se usó como una palabrota unilateralmente en todo el continente. ¿Qué eran las leyes? Laguna no pudo entenderlo. Su existencia fue una serie de contradicciones. Anhelaba la luz, pero era la encarnación de la oscuridad. Era inherentemente bueno, aunque temido por el mundo. Incluso pensó que sus pensamientos, creencias y acciones eran contradictorios. ¿Cómo podría siquiera entender las leyes cuando no podía entenderlo a sí mismo? Pensar en eso le hizo comprender por qué se alejaba cada vez más de Anelote. Ella era mucho más pura que él y la comprensión que tenía de las leyes se centraba solo en el aspecto del hielo. No hubo distracciones, no hubo preocupación por el bien o el mal, la luz o la sombra, solo hielo.
Fue esa pureza la que permitió que su comprensión de las leyes lo reemplazara, lo que se reflejó en la gran diferencia de sus fortalezas. Las leyes existen entre toda la materia en este mundo. Al igual que tú, Annie, alguien que comprende las leyes de los 6 aspectos básicos del mundo tiene un potencial infinito. Wayerlis descartó su arma para demostrar que dejaría de resistirse. Tu padre, Marolit, aunque es un caminante del viento, está demasiado abrumado por sus experiencias de vida. Tiene demasiados cabos sueltos para atar y solo comprende las leyes relativas a la espada. Todavía está lejos de ser competente cuando se trata de a los de su propio elemento, el viento. En cuanto a mí, tu padre había dicho que solo tengo un conocimiento menor de las leyes del sigilo gracias a que maneja los hilos desde detrás de escena todo el tiempo. Es imposible ganar más fuerza según él. ¿Qué hay de Sir Creidon? Leguna no pudo evitar preguntar. Garona había dicho que Creidon podría ser quizás el santo más poderoso del mundo. ¿Cómo obtuvo tal poder? ¿Creidon? Wayerlis sonrió como si predijera que Leguna preguntaría algo como esto. Lo que Creidon entiende es diferente de todos nosotros. Ha ganado una visión del corazón. Ley, has interactuado con él antes. Debes saber que es alguien que no conoce el compromiso, elogió Wayerlis. Nunca se ha vendido a sí mismo ni ha tomado nada en silencio. Toda su vida, cree en cada decisión que toma. Hace y da el paso que da para ser el correcto. Esa es la naturaleza de las leyes que llegó a comprender. No comprende las leyes del mundo, sino las suyas. Leguna frunció el ceño. Las palabras de Wayerlis sugirieron que sabía algo sobre el verdadero poder de los santos. Sin embargo, solo sirvió para confundirlo aún más. ¿Por qué Wayerlis molestaría en explicarles esto? Si Leguna no tuviera cuidado con las trampas que pudiera tener bajo la manga, habría terminado la batalla rápidamente. Pero ahora, parecía que Wayerlis simplemente estaba ganando tiempo en lugar de tratar de confundirlos. Al notar la expresión de duda de Leguna, Wayerlis sonrió. ¿Finalmente te diste cuenta? Así es. Estoy ganando tiempo. Después de todo, la medicina necesita tiempo para funcionar. Tú, en el momento en que habló, sintió que la fuerza que surgía de la sombra en él se desvanecía rápidamente y se filtraba desde su cuerpo, regresando a la esencia de la sombra dentro de él. Las líneas negras de su rostro comenzaron a desvanecerse, reemplazando su mirada salvaje con su rostro pálido y rubio. La piel azulada de Anelote también volvió a la normalidad. Leguna también se sorprendió al descubrir que tanto la temperatura de su cuerpo como el área circundante estaban aumentando a niveles normales. Su dominio glacial había dejado de funcionar. Mencionaste la investigación secreta sobre superdotados que estaba llevando a cabo en el gremio, ¿verdad? Lo adivinaste correctamente. Wayerlis se inclinó para recoger sus armas. Esta es la toxina más nueva que nuestro gremio logró desarrollar. ¿Cómo puede ser? Leguna trató de liberar el poder de su esencia de sombra, pero no reaccionó. No te distraigas. Aunque estaba experimentando cambios similares, parecía mucho más tranquila. Ella esparció polvo brillante para localizar a Wayerlis como le advirtió. Detrás de ti. Leguna gritó. Los dos habían dependido demasiado de sus dones para sentir su entorno. Ahora que Wayerlis los inutilizó, se sintieron casi cegados por un momento. En el momento en que perdieron la pista de Wayerlis, había cientos de formas que podía utilizar para lidiar con ellos. En el momento en que gritó, un gran golpe vino detrás de Leguna. Fue enviado volando y aplastado a través de la enorme roca en la que habían acordado encontrarse. Tosió un bocado de sangre. Un examen superficial reveló que se rompió 4 costillas. Su pierna izquierda también se había fracturado y estaba básicamente fuera de servicio. Si no hubiera usado su ímpetu para bloquear su cabeza y corazón a tiempo, su vida podría incluso estar en peligro. Sin embargo, ahora no podía preocuparse por sus heridas. Se volvió para mirarla apresuradamente y vio su barrera temblar por los extraños ataques de Wayerlis. Romper. Su barrera final se rompió con los ataques. De inmediato, comenzó a quemar cantidades increíbles de maná en un intento de detonar su diataje y acabar con Wayerlis con ella. Pero él la sujetó por el cuello y ella sintió que su maná fluía más lento. En 2 breves segundos, el maná de su cuerpo dejó de fluir por completo. Wayerlis era un elfo de las 3/4 partes. Si bien eligió el camino del luchador, eso no significaba que no tuviera ni idea de la magia. De hecho, sabía cómo someter eficazmente a un mago. Todo lo que tenía que hacer era enviar algo de su ímpetu a los lugares correctos. HMPH. La levantó en alto y la arrojó a Leguna. Annie.
Luchó por levantarse y trató de valerse por sí mismo para frenar su caída. Sabía que sin su barrera, su constitución era mucho más débil que la de él. Le preocupaba que ella quedara lisiada por el lanzamiento. Escupió otra bocanada de sangre por la conmoción. Wyerly se acercó a ellos mientras jugaba con su daga. ¿Recuerdas en ese entonces que Marolit se burló de mí por usar trucos para llegar al Reino Santo y no poder obtener el poder verdadero? ¡Qué broma! Ahora, él está muerto y yo vivo, y la hija que juró proteger pronto muere por mi mano. ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi padre? ¿Lo viste? ¿No es así? Preguntó mientras luchaba por pararse. Si bien ella no parecía preocuparse mucho por Marolit, no podría estar más lejos de la verdad. No tengo la obligación de responder a las preguntas de una persona muerta. Blandió su daga hacia su garganta. No. Leguna luchó por ponerse de pie, pero Ayerlis fue mucho más rápido. No había forma de que lo lograra. Un viejo suspiro sonó antes de que Wyerly se quedara petrificado por la conmoción. Su daga alcanzó la piel de su cuello, pero no le había abierto la arteria. Capítulo 589 Forma de vida extraña. Leguna la apartó del camino y estuvo a punto de clavar su ojo en la hoja. Wyerlis, esos niños son inocentes, dijo la vieja voz. Eiron y Eiron. Wyerlis rugió de rabia. Estoy aquí. Han pasado tantos años, sin embargo, aquí es donde terminé. Déjame ir. Déjame ir. Wyerlis, normalmente tranquilo, se comportó como un loco y gruñó como una bestia salvaje. Oh, bueno, vamos a arreglarlo hoy para siempre. Eiron apareció junto a Wyerlis y se materializó lentamente. Te mataré. De repente, Wyerlis movió y empujó su daga a través del corazón de Eiron. Sin embargo, simplemente se quedó allí y le lanzó a su hijo una mirada complicada. La daga atravesó su corazón, pero no salió ningún rastro de sangre. ¿Una ilusión? Su expresión se volvió sombría. No, niña, estoy aquí. Como para probarlo, le dio un codazo en el hombro a Wyerlis. Él sacudió. El movimiento le resultaba demasiado familiar. Cuando aún era joven, aunque solo era un cuarto de ser humano, no tenía mucho talento para la magia que la mayoría de los elfos deberían tener. Tanto los magos humanos como su padre llegaron a la conclusión de que, si se entrenaba en magia, llegaría a la cima del orden medio como máximo. Ni siquiera podría atravesar el orden superior. Era algo que no podía aceptar sin importar qué. Ambos padres eran magos fuertes y profesores incomparables en la Academia de Magia Stockian. En el Imperio Humano de Stock, la magia era algo para ser adorado y la academia era donde se congregaban la mayoría de los magos humanos del continente. Sin embargo, el hijo de dos magos prominentes terminó sin tener ningún talento. Se convirtió en una gran broma en la academia hace unos siglos. Así pasó su fría y dura infancia. Desde entonces, Eiron siguió usando ese gesto para motivarlo. Siempre que lo hacía, usaba magia para calentar a Wyerlis. La calidez lo hacía sentir orgullo y aliento y disfrutaría de la sensación cada vez. Se sentía como si bebiera la sopa caliente que preparaba su madre durante el invierno y le daba una sensación de fuerza y confianza. Siempre que su padre lo hacía, dejaba de parecer abatido y se recuperaba. Y ahora, la sensación familiar inundó su cuerpo junto con los recuerdos que había sellado durante décadas. Incluso por un instante, alguien que ya había entrado en el Reino Santo tenía sus defensas mentales perforadas hasta el punto de que se quedó completamente en blanco. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sintió esa sensación? A pesar de que todos los estudiantes de la Academia de Magia lo despreciaban, él nunca había sentido ni un poco de vergüenza. Incluso cuando tomó la decisión de abandonar la magia noble por el estilo salvaje del luchador, nunca había dudado de sí mismo. Después de todo, sus padres habían confiado en él todo el tiempo y lo alentaron. No importa cómo lo vean los demás, al menos, los dos mejores magos de la academia nunca habían dudado de él. No tenía ninguna razón para aceptarlo como una debilidad. Pero cuando lentamente salió de su estupor, comenzó a sentir que había caído en las heladas profundidades de la desesperación. Todo lo que lo había apoyado todo el tiempo se derrumbó y sus fragmentos se incrustaron en su corazón durante décadas, y el que lo destrozó todo fue Eiron. ¿Por qué? Rugió como un lobo herido y blandió su daga una vez más con el estómago lleno de odio. ¿Por qué lo hizo? Si los otros elfos no aceptan a madre, ¿por qué no podría simplemente convencerlos? Si eso no funcionó, ¿por qué no podía irse con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué abandonarla, cuando había elegido pasar más de un siglo contigo? ¿Por qué no te preocupaste por mí en absoluto cuando estaba entrenando?
¿Por qué abandonó a todos sin ninguna explicación y regresó al maldito asentamiento? Morir. Vete al infierno. Arruinaste todo lo que tenía, arruinaste todo lo que tenía mamá. Todo es tu culpa. Su daga atravesó la garganta de Aaron, pero no se lastimó ni sangró como si fuera una ilusión etérea. Aaron lanzó una mirada de pesar a su hijo que había experimentado innumerables pruebas durante el siglo pasado. Presidente, maestro, asesino del reino santo y maestro intrigante, ahora, él no era nada de eso. No era otro que el hijo de Aaron. Después de un momento de silencio, decidió responder. Porque, hace mucho que muero, hace unos 20 años. La claridad volvió a los ojos inyectados en sangre de Wayerlis. Con incredulidad, preguntó. ¿Qué? Dije, estoy muerto hace mucho tiempo. Sucedió hace unos 20 años, repitió. Su hermoso rostro parecía envejecer a una velocidad visible a simple vista. Cerró los ojos y miró como si estuviera resistiendo algún tipo de dolor. Hija mía, hay límites para lo que puedo decirte. Pregunta. Solo tienes 2 preguntas más como máximo. Una forma de vida extraña, era una frase que ni siquiera Aneló te conocía. ¿Abandonaste a mamá? No. Me lo has preguntado innumerables veces y mi respuesta no cambiará. Responder a esta pregunta no tiene costo, pero si quieres saber el razonamiento detrás de todo eso, entiendo. No necesito que me lo recuerdes. Su mente estaba trabajando lo mejor que podía mientras resumía toda la información que había recopilado hasta ahora en un intento de reconstruir una imagen coherente. ¿La batalla en ese entonces no tuvo nada que ver contigo? Preguntó finalmente. El hechizo de Mir no pudo tener un efecto completo y Reaper Shadow no pudo reprimir completamente su alma. Tu madre y yo vivíamos en reclusión cerca y no queríamos participar en él, pero cuando lo vimos casi para usar el hechizo de los deseos para revivir por completo, actuamos. Morí para someterlo, respondió, antes de que envejeciera aún más y escupiera sangre. Le lanzó una sonrisa a Wayerlis. Me lastimé porque tu mente ha cambiado. Hija, lo que dije era verdad. Juzgaré por mí mismo si es verdad. Rugió. Después de otra pausa, preguntó con cautela. ¿Por qué murió mamá? ¿No has adivinado ya la respuesta a esta pregunta? Simplemente no quieres admitirlo. Sin ella, mi existencia no habría durado hasta ahora. Los hechizos extraños y la nigromancia tienen vínculos muy estrechos, y ella es la más fuerte. Nigromante que he visto hasta ahora. Esto, es imposible. Wayerlis se arañó el pelo y murmuró. No puede ser. Imposible. No es así. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Solo existí hasta ahora para detenerlo. Pero hoy, parece que tuve que evitar que mi propio hijo se convirtiera en la fuente de todo mal. No. Estás mintiendo. Esto no es así. Wayerlis rugió. Con todo, Aaron solo había respondido 3 preguntas, pero eso por sí solo fue suficiente para convertir el odio que Wayerlis había albergado durante todas estas 2 décadas en simples bromas. Aunque quería refutar las respuestas, instintivamente sabía que eran ciertas. Aaron saludó e hizo que Wayerlis se quedara dormido antes de pronunciar un encantamiento, lo que hizo que desapareciera en el aire. Capítulo 590. Hace 20 años. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el cuerpo de Aaron se volvió translúcido. Ya no tenía una presencia física sólida y parecía una aparición. Lo llevé de regreso al asentamiento de los elfos y le prometí que estará profundamente dormido durante el próximo siglo, respondió a sus miradas interrogantes, mi interferencia en este mundo ha alcanzado su punto máximo. El futuro dependerá de ustedes, niños. ¿Pero de qué estaban hablando ustedes dos? Preguntó Leguna. Mientras Wayerlis parecía haber entendido algo, Leguna y Anelote no tenían ni idea y se quedaron fuera del circuito. Lo siento, pero ya no tengo poder para responder a tus preguntas, dijo Aaron con un movimiento de cabeza, tendrán que descubrir la verdad ustedes mismos. Responder a las preguntas de Wayerlis ha hecho que sea difícil mantener mi existencia. Tío Aaron, aunque Aaron tenía la edad suficiente para ser el abuelo de Leguna, estaba acostumbrado a llamarlo tío. Al menos danos una pista. Algo que esté permitido por las leyes. Gracias a Garona y al mago estoquiano del reino de los mitos, Leguna se cansó de la gente que no podía hablar de ciertas cosas. Era como si estuvieran metidos en un gran secreto, le contaron sobre ese hecho y dijeron que no podía saberlo, lo que era exasperante por decirlo menos. Estaba tan frustrado que prefería agacharse y suplicar que le dieran de comer incluso la más mínima migaja que quedarse colgado. Es mejor que le preguntes a Mir acerca de esto. Quizás todavía puedas encontrar algunas respuestas a través de él.
En cuanto a Wayerlis, la única forma en que saldrá de esto con vida es permanecer fuera. Por eso lo hice entrar sueño profundo. Aaron se volvió aún más translúcido y difícil de ver. No pareció sorprendido por eso y se encogió de hombros mientras murmuraba para sí mismo. Parece que este es el final. Jeje, ¿por qué importaría? No es que le deba algo a este mundo. Se volvió hacia Leguna y le espetó. Leguna, recuerda lo que te dije al principio. El verdadero coraje no es tener una valentía sin fundamento. Es la capacidad de retener la esperanza y la fe en la existencia de la luz en el mundo incluso después de haber experimentado lo peor que tiene para ofrecer. En lugar de preocuparte por mi salud mental, ¿por qué no haces algo con mis heridas reales? Espetó mientras escupía otra bocanada de sangre. Ni siquiera sabía si era por la exasperante respuesta o por las heridas que le dio Wayerlis. Señorita Annie, dijo Aaron, ignorando las quejas de Leguna, es la persona más valiente que he conocido, la más intrépida, de hecho. Ella permaneció en silencio y simplemente lo miró a los ojos. Eres capaz de enfrentar muchas cosas aterradoras en este mundo sin dar marcha atrás, pero ¿por qué nunca puedes enfrentar tu verdadero corazón? Extendió la mano y le acarició la cabeza como lo haría con la de su hija. Entonces, su cuerpo viejo y frágil que logró detener a un santo se desvaneció aún más. Medio minuto después, los dos ya no podían ver las manos y la expresión de dolor del viejo elfo. Había desaparecido por completo. ¿Todavía puedes moverte? Preguntó Anelote. No estaba gravemente herida y solo tenía algunos moretones. Leguna, por otro lado, tenía las costillas rotas y las entrañas perforadas por el hueso. Si no lo trataban pronto, incluso él estaría en riesgo de perder la vida. Lo pensó un poco y escupió otra bocanada de sangre. Creo que, estoy al final del camino, ¿es eso así? Ella vio a través de su pequeña perorata hace mucho tiempo y sonrió. Entonces, haré que Irene y Anie preparen su funeral de inmediato. Oye. Annie, no puedes dejarme así. Incluso fui tu escudo de carne hace un momento. Si no hubiera sido herido, estaría saltando animadamente. HMPH. Oye. Al menos lanza un hechizo de levitación sobre mí. Esto es un asesinato y está en tus manos. HMPH. Barf, ac. Ac. Uk. HMPH. Mientras ella todavía tenía una mirada insatisfecha, ayudó a levantarlo. Con el sello mágico que Wayerlis puso en su debilitamiento, apenas podía dictar un hechizo de levitación de bajo nivel. Mientras lo atraía hacia Melindor, una voz suave sonó en el espacio vacío detrás de ellos. Entonces, la mayor amenaza ha sido eliminada. Destino, ¿elegiste caminar por ese camino después de todo? Wayerlis, no me eché atrás en mi palabra. Después de todo, Aaron ahora está muerto, ¿verdad? Mi promesa se cumplió, jajajaja. Cuando Anelote llevó a Leguna a Eirin, el semielfo se sobresaltó. Sin embargo, ella ya no era la chica llorosa que solo sabía cómo esconderse detrás de él de antes. Con una combinación perfecta de la respiración y las técnicas médicas convencionales, Leguna se recuperó con bastante rapidez. En cuanto al secreto de Aaron, los dos no tenían prisa por preguntarle a Mir al respecto. Después de que sucedieron tantas cosas, Leguna sintió que había demasiados secretos detrás de la guerra fundacional del Imperio Oke. Diferentes personas tenían diferentes puntos de vista sobre el tema, y él creía que tenía que investigar cada perspectiva en detalle para obtener una mejor imagen de la historia. Por lo tanto, Anelote venía a menudo mientras se recuperaba para analizar lo que Wayerlis y Aaron habían dicho en un intento de descubrir lo que habían experimentado. Según la información que Leguna había recopilado y la conversación entre los dos elfos, Leguna y Anelote obtuvieron una imagen aproximada. Hace cientos de años, cuando Aaron viajó por el continente chino y conoció a la madre de Wayerlis en la Stokian Magic Academy, los dos se casaron y dieron a luz a Wayerlis. En su infancia, no tenía mucho talento para la magia, por lo que eligió el camino del luchador. En unas pocas décadas de tiempo y esfuerzo, se convirtió en un magnífico asesino y decidió dejar a sus padres para seguir creciendo y mejorando. En el tiempo que se entrenó, que duró alrededor de 2 décadas, Duke Mellin inició la guerra fundacional. Para evitar verse envueltos en el caos, Aaron y su esposa eligieron vivir en reclusión, pero después de la guerra, sorprendentemente se vieron envueltos en un conflicto. En ese conflicto, Aaron había perdido la vida, pero justo antes de hacerlo, pareció descubrir un secreto impactante. Para proteger el mundo y evitar que suceda lo que vio, se las arregló para convertirse en una forma de vida extraña, como dijo Wayerlis, con la ayuda de su esposa nigromante.
El precio de la transformación probablemente fue su vida. En cuanto a lo que era una forma de vida extraña, Anelote pasó mucho tiempo y finalmente encontró una definición en un tomo sin nombre. Básicamente, cada forma de vida en el mundo estaba sujeta a su destino, que era una combinación de las muchas elecciones que toma la forma de vida y las muchas coincidencias que experimenta. Esa era la ley básica que todas las criaturas vivientes debían obedecer. Fue la rueda fundamental del destino. Pero algunas formas de vida, en el momento de su muerte y el final de su destino, aún podían mantener su ego en el mundo. Esas formas de vida fueron llamadas formas de vida extrañas, externas a la jurisdicción de las leyes fundamentales del mundo. Como resultado, serían rechazados por las leyes del mundo. Una de las restricciones más fuertes que se les aplicó fue la interferencia en el destino de otras formas de vida. Simplemente interactuar con formas de vida normales, entrar en conflicto con ellas e incluso matarlas causaría cambios interminables en la compleja red de destinos diferentes. La red era una máquina intrincadamente complicada con engranajes pequeños pero interconectados que se empujaban entre sí. Si una forma de vida extraña interfiriera con el destino de una forma de vida normal, sería como si un engranaje en la máquina que se suponía que no debía moverse comenzara a girar sin una buena razón, y el efecto caería en cascada a través de los otros engranajes conectados a él y hacer que la máquina se salga de control. Como resultado, las leyes planas castigarían estrictamente a las formas de vida extrañas que interfirieran con el funcionamiento de la máquina. Cuanto mayor sea el cambio infligido al mundo por esa forma de vida, mayor será su castigo. Si fuera necesario, las leyes planas podrían acabar con la existencia de formas de vida extrañas de inmediato. Por eso Aaron solo dijo la verdad al final. En el momento en que saliera, el destino de Wayerlis cambiaría enormemente y Aaron sería eliminado por las leyes planas. Dado que las formas de vida extrañas no estaban sujetas a las leyes planas, tenían sus propios métodos para resistirlas. Uno de esos métodos era el poder, el gran poder. Si una forma de vida externa fuera lo suficientemente poderosa, podrían mantener su existencia a pesar del efecto de las leyes planas. Aaron, por ejemplo, pudo vivir en el asentamiento elfo durante 2 décadas completas e influir en el destino de sus parientes e incluso revelar el secreto a Wayerlis, reescribiendo por completo su destino y obligándolo a un profundo sueño. Las profundidades de su poder eran insondables. Pero no importa cuán poderoso fuera, todavía no podría tomar todo el castigo de las leyes y fue completamente aniquilado. Fin del capítulo.